El Salmo 122, que lo hemos empezado a ver, tercera semana que lo estamos mirando, ¿ya? Y podemos resumir que al reunirme con mi familia de la fe conlleva alegría, porque somos considerados parte de, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. En sus puertas estaré, dice la idea del versículo 2, de participar, estar. Y la semana pasada veíamos de las características que tenía, o que tiene Jerusalén, pero también las características que tiene el pueblo de Dios. Unidad, prosperidad y también un sistema de justicia o de ética que lo guía a estar en comunión con el Señor y con los demás. Siguiendo con el Salmo 122, hoy día vamos a trabajar de los versículos 6 al 8, ¿ya? De los versículos 6 al 8, que dicen así, Salmo 122, versículos 6 al 8. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Recordemos que este salmo de David es unos salmos que se cantaba camino a Jerusalén, camino a adorar al Señor. Y hoy día vamos a estar hablando de una petición, ¿ya? Vamos a estar mirando los versículos 6 al 8 y vamos a ver que en lo que leímos en estos tres versículos, 3 veces se repite la palabra paz, o la palabra shalom, ¿ya? 3 veces la palabra paz. ¿Dónde? En el versículo 6 os dice, pedid por la paz de Jerusalén. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Después dice, sea la paz dentro de tus muros. No solo pedir que haya paz en el lugar, sino que dentro de la comunidad que se vive en Jerusalén haya paz. Y por último, diré yo, la paz sea contigo, algo que permanezca. Ahora, cuando hablamos, hermanos, en el sentido de la paz, que se está viendo en estos versículos, nos damos cuenta que David exhorta a los peregrinos a orar por la paz de esa ciudad, orar por la paz de Jerusalén, ¿ya? Pero tenemos que ver algo importante. De los versículos 6 al 8 hay una súplica de paz por parte de los peregrinos, porque este lugar fue un lugar de conflicto, ¿ya? La ciudad de Jerusalén, antes de ser conquistada, no era una ciudad pasible, no era un resort, no. Era una ciudad donde había conflicto con los amonitas, con los moabitas, con los filisteos en los tiempos de David, ¿ya? Entonces, el sinónimo también de Jerusalén era una zona conflictiva, una zona con dificultad. Entonces, cuando uno mira ese trasfondo, de que la ciudad no era un lugar, una taza de leche, sino que un lugar de conflicto, muchas veces ya pensamos que la paz que estamos pidiendo es una ausencia de este tipo de conflicto. Es como si estuviéramos orando, Señor, que no haya guerra en Jerusalén, que no haya problema con, qué sé yo, con los amovitas, con el pueblo que sea, ¿ya? Ese es el concepto de paz. Pero hermano, el concepto de paz judío, el shalom, es mucho más profundo que una falta o la ausencia de conflicto, de violencia. Es más allá de estar orando que no caiga una bomba en el día de hoy o que no haya saqueo, es mucho más allá. Cuando se decía orar por la paz de Jerusalén, el shalom para el judío es algo mucho más profundo, ¿ya? Erróneamente, hermano, e intencionalmente por parte de un grupo extremista radical, sectario, ¿ya? Se insta a orar por la paz de Jerusalén o de Israel, por el fin de la guerra, y se usa el famoso Shalom Jerusalén. Hay ministerios, están colocando en los lugares de la iglesia que danza israelita y todo, y que es el reloj de Dios. Hay errores garrafales en todo ese concepto. Vino Cristo, se encarnó a través de la nacionalidad israelita judía, sí, ¿ya? Sí.
Pero ¿es el Israel étnico, la nación, el pueblo escogido de Dios? No. No, es parte del pueblo, pero no es el pueblo. Y no hay un plan especial para este Israel, pero hoy día se habla mucho cuando, especialmente estos versículos yo he visto en canciones, qué sé yo, Shalom Jerusalén y las banderas, y ahora en Facebook está muy de moda unos grupos, qué sé yo, no sé, Shalom Jerusalén en Uruguay, en Paraguay, en Chile, y la bandera israelita. Cuidado, porque lo que se está pidiendo acá no es orar por la paz del Israel étnico. Lo vamos a estar mirando, ¿ya? Pero hermano, esa es la paz a la que se refiere este salmo. La ausencia de guerra, ausencia de violencia, ¿ya? Bueno, yo no sé si usted sabe que uno de los lugares donde más se persigue el cristianismo, inclusive con la muerte, es en Israel. Sí, en Israel, es el Shalom en Israel, ¿ya? Es uno de los lugares más peligrosos de decir que usted es cristiano o ejerce el cristianismo, porque para el israelita Jesús no es Dios, todavía están esperando el Mesías, para el judaísmo. Entonces cuando nosotros miramos esto, tenemos que ver qué se refiere cuando dice pedir por la paz de Jerusalén. ¿Qué se refiere a estas tres expresiones? Pedir por la paz de Jerusalén, sea la paz dentro de tus muros, diré yo, la paz sea contigo. Y aquí tenemos que aprender un concepto muy interesante cuando el salmista está pidiendo esto. David no solamente está diciendo que no haya guerra en Jerusalén, que no haya conflicto en Jerusalén. La verdad es que cuando miramos el concepto de Shalom, el concepto de Shalom desde un punto de vista judío, israelita, es algo entero, algo completo, es como una piedra entera. ¿Será que tiene que ver? Mucho, miren. Que alguien me busque Josué 8:31. ¿Ya? Esas piedras, cuando se levantaba un altar, se buscaban piedras enteras donde se ofrecían ofrendas de paz y dan un asunto, un concepto de unidad, ¿ya? Una sola pieza de firmeza, ¿ya? ¿Ya? Algo completo. Entonces cuando se habla de Shalom no se está hablando de algo provisorio, sino de algo completo. ¿Qué dice Josué 8:31? Perdón. Por Ingrid. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Sacrificaron ofrendas de Shalom, de paz, algo completo. Mire, la idea de Shalom también está, aquí me puedo buscar, Carmen, en Proverbios 16:7, ya, a donde habla de aquellos hombres que hacen lo posible por estar en paz, aún con sus enemigos. ¿Ya? Por lo tanto, la paz o el Shalom que se solicita aquí en este salmo es más que la ausencia de violencia. ¿Qué dice Proverbios 16:7? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ya, Shalom, estar en paz. Entonces, cuando hablamos Shalom y lo que se escribe, este salmo está hablando de tres cosas. Restauración, está hablando reconciliación y plenitud. ¿Ya? Es muy amplio el sentido acá de Shalom. No es solo paz. ¿Ya? No es saludarse Shalom. No, va más allá. Cuando yo le estoy deseando paz a una persona, cuando estoy orando por la paz de una persona o de un lugar, de una perspectiva israelita y de la perspectiva de este salmo, es mucho más allá. Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? No olvidemos esos tres conceptos que están ahí, o tres formas. Entonces, al hablar, al pedir paz, estamos pidiendo restauración, reconciliación y plenitud, el Shalom. ¿Ya? ¿Por qué pedir eso? Es la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué pedir restauración, reconciliación, plenitud? No es que el hombre necesita la paz de decir ausencia de violencia, de abuso, no es eso lo que... Y comúnmente yo creo que la mayoría,
El 95% de los que andan hablando de Shalom creen que esa va. Shalom para que no caigan bombas en Jerusalén. Shalom para que no caigan bombas en Ucrania. Shalom para... Sí, a lo mejor estamos hablando de una paz que se necesita, pero el Shalom de este salmo, de una perspectiva judía, es mucho más amplio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pidiendo por la paz por la paz dentro, por la paz con, estoy hablando, hermanos, de algo mucho más profundo, y para esto tenemos que recordar un poco algo que usted ya lo conoce, pero que lo vamos a recordar ahora. Estamos hablando de restauración, restaurar, reconciliar y algo completo. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. En el huerto del Edén, hermano, encontramos un mundo lleno de Shalom. Había completa plenitud de la relación entre Dios y su creación. Había paz con Dios, ¿ya? Paz entre Adán y Eva, paz entre el hombre y la naturaleza. El mar se detuvo donde Dios lo dijo. Las placas tectónicas descansaban en su lugar, no había terremotos ni nada, y los vientos obedecían a la voz de su creador. Que usted quiere ver un ejemplo de la verdadera Shalom, armonía completa y todo, el Edén antes de la caída. ¿Ya? Pero ¿qué sucedió? ¿Conocemos la historia o no? ¿Qué sucedió? Vino la desobediencia, el pecado, que no es más que una reinterpretación de la realidad impuesta por Dios, y surge un caos cósmico. Ya no hay ese Shalom, ya no hay esa paz, ya no hay esa armonía entre. Por eso cuando el salmista decía orar por la paz, no está diciendo solamente la falta de ausencia de violencia, sino que vuelva a restaurarse todo esto, que vuelva a haber reconciliación. ¿Ya? Corrompimos el diseño de Dios, el Shalom de Dios, la paz del Edén, es como deberían ser las cosas en realidad, pero el pecado quebrantó dicha plenitud. Entonces, hermanos, mire, qué interesante esto. Por esto, las catástrofes que nosotros llamamos desastres naturales, ¿ya? Como las tormentas, los terremotos, los maremotos, los incendios forestales, son calamidades, pero no son naturales. La misma muerte no era parte del diseño de Dios, sino que vino por consecuencia del pecado. La misma pandemia que estamos experimentando es una consecuencia de la fisura abismal entre la relación entre Dios con el hombre. No le podemos llamar desastres naturales, porque es consecuencia del pecado. Y eso necesita restauración, eso necesita reconciliación, y por eso se pide Shalom. Estamos pidiendo eso. ¿Ya? En otras palabras, los peregrinos pedían por la paz de Jerusalén, están pidiendo volver al diseño dado por Dios. Eso están diciendo. Qué interesante, ¿no? No están diciendo solamente que no haya guerra, sino queremos volver a estar reconciliados con Dios. Queremos el diseño original que Dios colocó, que está roto por el pecado que el hombre ha ejercido. A una unidad integral. ¿Ya? Ahora que las cosas sean reconciliadas, vuelva a haber esa armonía, ¿ya? Lo que se perdió en el Edén. Anhelaban un lugar donde tener una relación viva, completa y plena en Dios. ¿Ya? Tener paz en los términos de este salmo es el anhelo ferviente de estar satisfecho en Dios y no por aquello que está fuera de Jerusalén. Por eso ellos anhelan. Voy a donde Dios que está en Jerusalén, era un símbolo de estar en comunión con Él, ¿ya? Porque dentro de sus puertas hay seguridad, hay salvación y todo. Y nosotros también deberíamos tener el mismo concepto de pedir no solamente que se deje la discusión del matrimonio, no solamente que ya no haya más peleas, sino que el hombre vuelva a estar en comunión con Dios, en armonía con Dios, que es la única forma de tener la verdadera paz. Entonces, hermano, cuando un peregrino pedía por la paz, lo que estaba pidiendo era la venida del Mesías. Isaías 9:6, eso lo dimos como tema a los niños en un campamento, describe a nuestro Señor como el príncipe de paz.
y Él traería nuevamente el shalom a su pueblo, solamente en el Señor. ¿Por qué, hermano? Alguien tenía que pagar por el precio del pecado, ¿ya? Y traernos paz. Y como lo dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿ya? Ahí estamos hablando de eso cuando hablamos de paz. Volver a tener este reconciliado y esa comunicación con Dios. Por medio de la fe en su obra tenemos paz para con Dios. ¿Ya? Y eso es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Él pagó para esa paz. Entonces cuando hablamos orar por la paz de Jerusalén, pedir la paz dentro de su palacio, ya la paz sea con ellos, estamos pidiendo todas estas cosas que se conviertan en una comunicación directa con Dios, porque ahí está el problema del hombre. ¿Ya? Ahí está el problema del hombre. Romanos 8:5, si me lo voy a buscar Felipe, por favor, vamos a escuchar. ¿Por qué? Cristo pagó el precio, ya ese shalom se restaura al estar en Cristo, esa verdadera paz completa, como la piedra completa que vemos, donde se puede ofrecer sacrificios, donde puede haber una vida entregada en las manos del Señor. ¿Qué dice Romanos 8:5? Fuerte, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una comunicación con el Señor. Hay una comunión con el Señor. Un autor decía así: cada hombre y mujer ha nacido quebrado y lleno de fisuras por causa del pecado. Pero Jesús fue el verdadero hombre pleno y completo. El segundo Adán, ¿ya? Que venció la iniquidad, la muerte y a Satanás. Dios Padre logró por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como que están en la tierra, como las que están en los cielos, perdón, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya? El sacrificio de Cristo no solo vino a reconciliar la relación entre Dios y el hombre, sino que también a reconciliar esta tierra maldita por el pecado con su Creador. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Por eso la creación, dice la palabra de Dios, que gime por la redención, ¿ya? Porque necesita estar en plenitud, en comunión, porque también está afectada por el pecado. Todo va a ser restaurado, hermano, volviendo al shalom, a la paz de aquel huerto que se había perdido, donde ya no habrá más terremotos, huracanes ni pandemias que rompan la paz del pueblo de Dios. Y eso se está pidiendo. ¿Ah? Esa es la paz que se está buscando. El shalom descrito en este salmo está asociado a la restauración, a la reconciliación y a la plenitud. Pero tenemos que hacerle una pregunta, o dos preguntas. ¿Qué significa para nosotros pedir por la paz de Jerusalén hoy en día? Año 2022. ¿Será pedir por la paz de la nación étnica de Israel? ¿Ya? Ya lo hemos respondido. Absolutamente no. Israel ya no está en el centro de adoración del pueblo de Dios. No, hermano, no es así. El creyente individual es el que está en el centro de la adoración a Dios. Ya no se trata de adorar en un lugar específico, como cuando Jesús habló con la mujer samaritana, en la iglesia el lugar de adoración. Por tanto, pedir por la paz de Jerusalén es pedir por la paz de su iglesia. ¿Ya? ¿Pero qué implica eso? Estamos viendo lo que era para el pueblo de Israel, lo que era para los peregrinos, pero ¿qué implica eso? Sin duda, hermano, orar por nuestros hermanos, pero sobre todo es estar dispuesto a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor pagó un precio por la unidad y es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de mantener dentro de nuestra iglesia local, con los hermanos en la fe, tener ese vínculo. Se nos manda a proteger
esa paz que el Señor ha entregado, esa unidad que el Señor ha entregado, que la veíamos la semana pasada a través de que una ciudad que estaba bien armada, bien formada, también la iglesia tiene diferentes formas, pero es un solo cuerpo ante la presencia del Señor. Orar por la paz y orar por estar dispuesto a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el Señor dice no a aquel que anda causando división entre los hermanos. ¿Ya? Pedir por la paz de Jerusalén es una súplica por el reino de Dios en la vida de nuestro hermano. Es un clamor para que Cristo more en su iglesia y sea inundada de su presencia. Es el anhelo genuino de cada peregrino sea transformado a la imagen del Hijo. Es la verdadera prosperidad del cristiano. Señor, mira a mi hermano tanto, trabaja en su vida. Señor, mira, permite que haya una completa restauración en su vida. Señor, eso es orar hoy en día por la paz de Jerusalén. Orar por mi hermano. ¿Ya? Orar por mi hermano. Somos un cuerpo, y lo dice Efesios 1:23. Jesucristo es la plenitud, el shalom que lo llena todo en su iglesia. En Él volvemos a ser el shalom de Dios, a estar completos, restaurados, saciados, reconciliados. Él es nuestro buen pastor y estamos plenos en Él. Y eso es lo que tenemos que orar. Y hermano, ¿sabes cuál es el problema que yo tengo para la oración? Que en la oración yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, yo soy cuarto y yo soy quinto. Soy muy egoísta al orar. No estoy orando por el shalom de mi hermano, estoy orando por mi paz. El concepto es, mientras yo esté bien, los demás están bien. Mientras Dios me provee a mí, yo puedo ayudar al otro. No, hermano, tenemos que orar, especialmente por aquellos hermanos que vemos en aflicción, en enfermedad, en crisis que están en su vida. Se nos ha delegado una misión, hermano. Ser embajadores del Evangelio de paz. ¿Ya? Tenemos el ministerio de la reconciliación, nosotros como cristianos. Llevar a las personas al arrepentimiento, decirles que busquen de la presencia del Señor. Somos protectores de la herencia de paz que tenemos en Cristo. ¿Ya? Él dice, Él nos dejó su paz para que otras piedras u ovejas perdidas, quebradas, incompletas, lleguen a la plenitud del varón perfecto de la piedra angular que es Jesucristo. Mientras peregrinamos hacia la Nueva Jerusalén, anunciamos palabras de paz, anunciamos al Príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y ese es el desafío que tenemos. Ese es pedir por la paz de Jerusalén. Eso es orar. Hermano, y a veces, lamentablemente, hemos caído en esa convicción egoísta que hay de que, como decía recién, yo primero, segundo y tercero. Y es la oración del mismo. Si no, revisa tus oraciones. Reviso mis oraciones. De 10, de la lista de 10, 8 son por mí. ¿Ya? Algo está pasando. El Señor nos ayude, nos dé la fuerza. Pedir por la paz de Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros, diré yo, la paz sea contigo. O sea, estamos pidiendo restauración, reconciliación y plenitud. ¿Ya? No es orar por el Israel étnico, aunque no debo dejar de hacerlo como por cualquier nación. No por eso tenemos que agarrarle una fobia al pueblo. No. Pero así como oro por la paz de Shalom Jerusalén, Shalom Ucrania, Shalom Perú, Shalom Venezuela, Shalom Chile, Shalom la Araucanía. O sea, pero lo que estoy pidiendo es que vuelvan a la comunión con el Señor. Es orar como Dios indica, ya que la verdadera paz solo se logra estando reconciliado con Dios. ¿Ya? Y hermano, el problema no es la desigualdad. El problema no es el abuso. El problema no es el sistema político o el tipo de de economía en el cuerpo de la persona, en el cuerpo de una nación. El problema es la depravación total del ser humano. Ahí está el problema de todo. Algunos tienen esperanza en un sistema humano. Sí, hay unos más injustos y menos injustos, lo hay.
Pero hermano, el problema es el corazón del que está puesto ahí. Mientras no haya shalom en ese corazón, mientras no haya reconciliación, mientras no haya una nueva vida, no vamos a gozar lo que el Señor tiene puesto en su palabra. Frente a todo lo visto, este salmo termina con una incansable búsqueda, que es lo que vamos a ver la próxima semana. El salmo termina pidiendo lo que debemos buscar, con ahínco, con fuerza. Y eso es lo que yo quiero desafiarle hoy día. ¿Estoy realmente siendo un portador de la paz del Señor? ¿Soy un agente de paz? ¿O soy una persona conflictiva? Oro por la paz de mis hermanos en la iglesia donde yo pertenezco. Oro por la paz en mi nación también. Que Dios tenga misericordia y que transforme los corazones de los que gobiernan, de los que legislan, de los que cuidan. El Señor nos sea ayudando. Por eso tenemos que recordar, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Shalom. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser agentes de paz. Ayúdanos a ser agentes de reconciliación. Personas que logramos guiar a otros hacia tu presencia y mientras peregrinamos hacia la eternidad, vamos llevando y conservando ese vínculo de paz y siendo motivo de bendición para quienes estén cerca de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo que proclame, que viva y cuyo estandarte sea la paz que solamente tú entregas a tus hijos. Gracias, Padre, a través de Cristo Jesús. Amén.